Bienvenidos a su charla amena con aroma a café, bienvenidos al Café Psicoanalítico. Como cada jueves aquí estamos y bueno, recordándoles que nos pueden contactar por las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Vine y por ahí Twitter también, creo que ya lo mencioné, en todas como Café Psicoanalítico, Café Psicoa y demás. Para más sencillo, en Facebook pueden encontrarnos como Café Psicoanalítico Radio y también ahí hay link para que estén comentando y demás, aparte del chat que aquí estaremos al pendiente, para como cada semana leer sus comentarios, saludos y bueno, cualquier otra cuestión que quieran desarrollar. Hoy bueno, aprovecho también para presentarme, mi nombre es Octavio y para presentar a mis compañeros, estamos a espera de que regrese el doctor y bueno, pues bienvenidos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Patti, qué gusto que están con nosotros. Hola, buenas noches, soy Alejandra, qué gusto que estén con nosotros. Buenas noches, yo soy Domingo, gracias por escucharnos de nuevo. Recuerden que seguimos con algunos premios, algunos regalitos porque estamos cumpliendo años, es un aniversario nuevo, tercer aniversario, entonces para que dejen por ahí sus datos, si les interesan, tenemos 2 tazas de regalo. Muy bien, pues entonces ya saben la dinámica, vayan ahí dejando sus datos, digan que se apuntan para la taza y al final ahí se mete a la tómbola y veremos quién es el ganador. Entonces, pues bueno, seguimos el aniversario desde el mes pasado a saben que llevamos la tradición desde el año pasado de alargar un poquito más el festejo y bueno, ya no solo con el tercer aniversario, sino con oferta académica que hemos estado viendo durante todos los programas, tanto para el Instituto de Investigación Cultural, para la especialidad en psicoanálisis, para en este caso los cursos y diplomados, bueno, especialidad de psicosomática también, y pues hoy también con otro tema de la oferta académica que esperemos que les sea interesante. Muy bien, pues aquí nos va a estar guiando Octavio, que es el coordinador y es el director del Instituto de Estudios de Criminología Psicoanalítica. Hoy vamos a hablar precisamente de un caso pues bastante interesante. Está también relacionado con el área de lo psíquico, porque precisamente es un caso de un psiquiatra, nos lo va a ir comentando y desglosando él para llevarlo a un buen análisis. Gracias. Vamos a estar llevando este análisis, como ya les decía Domingo, bueno, aquí de la mano de todos los colaboradores y como tal, ir viendo qué es lo que nos vislumbra el sujeto criminal, esta vez nuestro sujeto de estudio, a lo largo de, bueno, tanto su vida personal, en este caso previo al crimen, como tal, qué es lo que sucede ya durante el asesinato, y en este caso, pues bueno, hablar qué fue lo que lo llevó ahí, ¿no? Otras veces que hemos traído casos al Café Psicoanalítico, pues siempre se hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué tanto surge de la criminología? Y que decimos, cuando le complementamos el psicoanálisis o cuando le sumamos este tipo de estudio, además de otras ramas que también se vuelven interdisciplinarias, pues bueno, ese por qué ya no queda de una manera, digamos, contestable tan a la ligera, ¿no? Sino que complementan ya más datos que a fin de cuentas hacen un porqué pues mucho más profundo, ¿no? Si tomamos una de las vertientes o uno de los objetos de estudio del psicoanálisis, que es el inconsciente, pues bueno, precisamente vamos a buscar eso, ¿no? Cuáles fueron las motivaciones inconscientes, quizás el deseo o propiamente la estructura que lo ha llevado como tal a delinquir o a hacer un crimen, ¿no? Hoy hablamos del doctor Edmundo Chirinos, quizás para algunos es conocido, quizás para otros es también un caso nuevo. En este caso, pues bueno, hablar de un psiquiatra venezolano que ya salta a la fama desde los nombramientos que va a tener dentro de este país, Venezuela, a lo largo de haber sido rector de una de las universidades más importantes de Venezuela, la Universidad Central, también haber sido candidato para la presidencia en 1988 y además de tener pues diversos estudios, ya no solo en psiquiatría, desde el área médica, sino también en psicología, haber fundado por ahí el Colegio de Psicólogos de precisamente Venezuela y también pues tener tanto maestrías como doctorados, ¿no? En universidades que son también de bastante prestigio, como lo son Oxford, como lo son por ahí la Cambridge, el Queen College también de Estados Unidos. Entonces, diversos estudios por todas las áreas y sin embargo no es precisamente por eso que va a saltar, digamos, al plano internacional y sobre todo a la historia, tanto en su país como en el resto del mundo. Va a pasar por haber sido un asesino como tal, además de haber tenido todos estos estudios, aprovechar su profesión para llevar sus asesinatos y sus crímenes a lo largo de su vida y convirtiéndose pues en un criminal sexual y un asesino posteriormente, quizás con una carrera bastante numerosa a nivel ya no solo de víctimas, sino en este caso de toda su profesión. Por ahí ya cuando lo descubren, o que va a llegar el caso que le da último a su, digamos, serialidad de asesinatos,
o al menos algunas hipótesis de otros asesinatos y sobre todo de violaciones y demás, pues es después de 50 años de carrera como psiquiatra, ¿no? Y de carrera como analista, incluso también habiendo sido analista de 3 presidentes que ya los mencionaremos, entre ellos Chávez. Entonces, pues bueno, este es nuestro sujeto de estudio hoy, Edmundo Chirinos, lo titulamos hoy el programa La perversión desde el analista, y como tal, pues bueno, incluso ya previamente abordado en algunos textos. Por ahí hay un libro que se publicó en años pasados que se llama Sangre en el diván, y que también una periodista apellidada Pacheco nos habla sobre qué fue lo que sucedió con el doctor Chirinos, ¿no? Entonces, bueno, también me enteraba ya de última hora que el mes pasado, a finales de septiembre, estaba programada una película sobre este sujeto allá en Venezuela, con actores venezolanos y demás. No sabemos si le vayan a dar como tal difusión al resto de Latinoamérica, pero pues bueno, aquí vemos que el doctor Chirinos, ahora famoso por esta parte criminal, pues se ha vuelto más que nombrado. Algo que llama mucho la atención es cómo es hasta el final de su carrera cuando precisamente hace este crimen, o al menos que se da a conocer, que lo delatan. Pero durante toda su carrera ya había tenido ciertos delitos, tal vez no tan graves, o tal vez no tan notorios, pero en este caso sí se le sale de las manos. Tendríamos que pensar también si no influye ahí en parte su edad. Uh-huh. Tenía mucho tiempo trabajando como psiquiatra, es también común que el psiquiatra se exponga a más riesgo de psicotizarse o de tener algún trastorno conforme pasa el tiempo, pero también, conociendo todo el campo de la psiquiatría, de la psicología, puede haberse tomado de ese punto como para tratar de librar una condena. Uh-huh. Sí, ya no solo esto va a ser, digamos, categórico, incluso por aquí que Domingo nos menciona, bueno, en un punto se trata de justificar lo que hace, ¿no? Culpable, como muchas otras veces hemos traído casos al programa, pues bueno, la culpabilidad no la discutimos desde el punto en el que, bueno, criminalísticamente, esto es con las pruebas que surgen en la escena del crimen, en las diversas escenas, porque por aquí vamos a ver que hay tanto un asesinato en el consultorio, después se posterga dónde esconde el cadáver, y posteriormente también las víctimas que empiezan a surgir y empiezan a declarar una vez que se sabe que el doctor Chirinos está siendo acusado, ¿no? Sabemos también por los nombramientos que ya mencioné que tuvo en distintas partes, tanto académicas como políticas, pues que iba a haber una presión tanto social, positiva como negativa, ¿no? El que una persona de la calidad, al menos ahí entrecomillada, del doctor Chirinos fuese llevado a como tal la búsqueda de una condena, y habiendo sido todavía el psiquiatra que había dicho que era una sanidad mental completamente aprobada de presidentes como Chávez, pues bueno, esto lo llevaba a que quizás el caso se pudiera contaminar de diversas maneras, ¿no? Diversos sentidos. Incluso Chirinos va a mencionar en un momento que todas las pruebas que habían sido encontradas habían sido plantadas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, si hubiesen sido plantadas al menos estas pruebas, todas las demás víctimas pues no salieron de la nada, ¿no? Entonces, la culpabilidad esta vez no la vamos a discutir, pero lo que sí vamos a discutir es qué es lo que lo lleva como tal al asesinato, como ya nos mencionó Domingo, quizás algo que se va agravando con la edad. Por supuesto, todas las estructuras avanzan, sin embargo hay que ver hacia dónde, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, hacia la funcionalidad, hacia la no funcionalidad, en este caso pues vemos que va hacia la segunda de ellas, ¿no? Y al crimen propiamente. Y también saber pues que a pesar de ser una persona estudiada, alguna vez me recuerda esto en algún curso pasado, un diplomado que impartíamos, lo mencionamos así como los criminales desde la intelectualidad o desde la profesión, ¿no? Y que muchas veces lo que se consideraría podría ser una sublimación, ni siquiera alcanza, ¿no? Parece que, bueno, este sujeto ya nos va a dar una idea de, a fin de cuentas, todos estos estudios sobre la psique del sujeto, pues muchas veces quizás sobre su propia psique, ¿no? Inexplicable hasta algún momento, y lo que se crea en dos bandos, uno de apoyo y uno de como tal detractores, y que incluso por ahí estaba checando, digamos en la actualidad, todavía hay grupos sociales en Facebook propiamente, que algunos alegan su inocencia, otros alegan como tal, pues obviamente su culpabilidad, ¿no? Entonces, incluso esto sigue todavía en nuestros días, a pesar de que este sujeto no solo fue declarado culpable, no solo ya murió, que también hablaremos un poco de ello, sino que, bueno, todavía sigue vigente, ¿no? ¿Y por qué? También por todos estos logros que había hecho a lo largo de su vida, ¿no? A fin de cuentas, muchos fueron sus alumnos, muchos fueron sus pacientes, muchos fueron incluso sus parejas también, y sobre todo pues muchos están en los institutos o en las academias que él mismo creó. Entonces, pues bueno, por supuesto que va a haber una polémica increíble en este caso, ¿no? Y algunos otros nos hablan de una idea como a nivel Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que nos dicen, bueno,
hombre bueno, el hombre que no hay nada, digamos, que le podamos refutar, y sin embargo, y de pronto aparece una serie de crímenes, ¿no? En este caso va a haber un asesinato, que ahorita mencionaremos como tal, pero previamente pues también hay múltiples victimizaciones, sobre todo de muchas fotografías, alrededor de 1200, que se van a encontrar dentro de su consultorio, de mujeres desnudas, mujeres sedadas e incluso mujeres que fueron violadas. Entonces, pues bueno, ahí la invitación también al público que nos escucha hoy, a que vayan dejando sus comentarios, a que quizás hagan alguna analogía con algún caso que también sea del conocimiento. Y que bueno, pues hoy este es nuestro sujeto de análisis, también en pos al próximo curso que vamos a lanzar tanto por la Asociación Mexicana de Salud Psíquica y en específico por el Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos, en donde pues bueno, vamos a hacer precisamente esto, el análisis de casos, ¿no? Entonces hoy traemos un caso que bueno, no estaremos checando en el curso, serán completamente diferentes, pero lo que sí estaremos viendo allá en el como tal curso a lo largo de varias sesiones será el criminal sexual en sus diferentes pautas, ¿no? Por aquí hace algunos días trajimos el caso de Maciel, que era un caso de un pedófilo. En este caso traemos el caso de Edmundo Chirinos, que bueno, un criminal sexual, desde la violación, desde el voyerismo y bueno, ya llevándolo hasta el asesinato, ¿no? Entonces, pues la invitación a que se comuniquen también, y ahorita les daremos un poquito más de datos de cuándo inicia el diplomado, que bueno, decir lo que es la siguiente semana, en miércoles, y las maneras de comunicarse, ¿no? Entonces pueden ir dejando sus comentarios y ya lo estaremos checando. Algo también que podríamos abordar es qué herramientas tenía como para abusar de todos sus pacientes. En primer lugar, tendríamos que ver que el psiquiatra puede diagnosticar y ese diagnóstico algunas veces se convierte en una etiqueta. Así que si alguna de esos pacientes de manera consciente se diera cuenta del abuso, podría, digamos, decir él, pues que no, que a lo mejor estaba alucinando, que tenía algún trastorno mental y que por eso no valía su confesión, digamos, o su acusación. Otra cosa también que tenía como herramienta pues es el conocimiento y el manejo de la psique, pero también de los medicamentos. Incluso si a algunas de sus pacientes las sedaba, tendríamos que preguntarnos por qué un psiquiatra estaría sedando a un paciente en su consultorio. Uh-huh. ¿Con qué fines lo hacía? Las fotografías, digamos, que las tienen como pruebas, no sé con qué fines, quizás como voyerismo, quizás como el goce, digamos, de tener las pruebas y que después al momento de que se hace consciente a nivel público, pues le da una segunda humillación a todas esas chicas que fueron abusadas. Incluso también otra cosa que podría utilizar como herramienta es que al ir con el psicólogo, al ir con el psiquiatra, el paciente se abre y entonces uh-huh. le va a contar mucha parte de su historia. Así que tenía mucho conocimiento de todas esas chicas y de alguna manera también por ahí podría venir una extorsión. Si tú dices algo, yo voy a revelar secretos tuyos. Y finalmente esta chica, la que sí mata, parece que tenía muchos secretos de él. Uh-huh. Y es ahí donde se revierte el papel. Sí, obviamente vamos a hablar de una posición desigual, ¿no? Hay algunas cuestiones y bueno, que aquí incluso él va a tratar de utilizar de pretexto después, ¿no? Nos va a decir que estas cuestiones de que la paciente o las pacientes se enamoren de él y esta cuestión de que él haya tenido múltiples amoríos, que muchas veces incluso va a decir que esta última chica, la última víctima conocida de Edmundo Chirinos, es Roxana Vargas. En este caso, Roxana es la que va a ser asesinada y como tal, la madre va a ser la que apunta directamente hacia Edmundo Chirinos, ¿no? Digamos que ya aparte de lo que hemos dicho de este sujeto, habiendo sido ex rector de una universidad más importante o la más importante de Colombia, habiendo sido candidato presidencial, habiendo sido un psiquiatra multireconocido a nivel de su país, posteriormente se va a dedicar a la terapia, ¿no? En algún momento va a ser bastante buscado porque habiendo sido el analista de 3 expresidentes de ahí del país o un presidente en esa actualidad, pues bueno, era abarrotado por múltiples pacientes, ¿no? Se daba el lujo, obviamente, de seleccionarlos de alguna manera y nos va a decir que pues él, en una de sus entrevistas, él se consideraba un Don Juan de los tiempos modernos. Y además de eso, nos va a admitir que también tuvo un romance con Roxana, ¿no? Pero nos va a decir que esto es completamente normal en la terapia, ¿no? Y él va a decir que más que romance, es la transferencia que estas chicas creen que tienen una relación con él, ¿no? Aquí nuevamente haciendo como esto al juicio de el otro está mal y yo no, ¿verdad? Nos va a decir que esto es algo completamente normal y que no es la primera vez que una de las chicas
que está con él se enamora, ¿no? O no es la primera que una chica incluso lo va a denunciar por algo, ¿no? Nos va a mencionar una frase por ahí en una entrevista que le hacen en el 2008 en Globovisión, que nos va a decir, ¿por qué una joven de las tantas que asesinan todos los fines de semana la relacionan justamente conmigo? ¿Porque es paciente mía, acaso? Ha habido muchas otras pacientes mías que han muerto y algunas incluso asesinadas. Yo no tengo ninguna culpa, ¿no? Entonces, por ahí nos va a mencionar que pues es un país bastante inseguro, incluso por ahí haciendo vertiente de lo que ya él conocía de la política, y que pues él tiene muchísimas pacientes, ¿no? Entonces, que obviamente que asesinen a una o a un paciente, pues no es una justificación para que él sea el culpable. Esto lo hace a la par de cuando la madre de Roxana es la que dice que probablemente, y vamos a ver esto, hay un miedo que se produce y que no es infundado, ¿no? ¿Por qué a la madre, así como nos menciona Domingo, por qué este psiquiatra a fin de cuentas asesinaría y podría ejercer un tipo de control sobre sus pacientes? Por el exceso de información que tenía de ellos, ¿no? Y el aprovechamiento de como tal la posición en la que está. Pero también en este caso sería la pregunta, el por qué la madre, obviamente no es algo de la noche a la mañana, su hija desaparece, su hija posteriormente se encuentra asesinada, y por qué el primero que se le viene a la mente es como tal el psiquiatra Edmundo Chirinos. Pues obviamente hay algo detrás, ¿no? Y en este caso una relación que quizás no estaba tan oculta, ¿no? Se va a encontrar también en el blog, un blog que tiene por ahí Roxana en aquel tiempo, como tal críticas hacia Edmundo, y va a decir que no vayan con ese analista, con ese psiquiatra, porque viola a sus pacientes y porque abusa de ellas de múltiples maneras, ¿no? En este caso ya vemos esto de por qué un psiquiatra se daría por completo a su paciente y sobre todo por qué le tomaría fotos en ese estado, ¿no? Entonces, por ahí conocida esta reputación de un Don Juan, como él mismo se denominaba, Edmundo Chirinos, pues así había llevado durante todo su trayecto profesional su vida, ¿no? Y de alguna manera, pues aquí sacando ventajas de eso que consideramos la posición del analista, ¿no? A fin de cuentas, una información que tiene del otro, una cuestión en donde el otro viene con esa petición de auxilio o esa petición de ayuda, y que a fin de cuentas es aprovechada de una manera completamente diferente a lo que viene el paciente, ¿no? El paciente viene por una ayuda, obviamente viene con un evento angustiante o varios eventos angustiantes, y en este caso el analista maneja esa angustia para ser la cura, pero una cura tergiversionada, ¿no? Que en este caso se confunde con lo que va a ser su actividad sexual y como tal, digamos, su propio beneficio, ¿no? Me recuerda incluso uno de los textos de Ferenczi que se llama La confusión de lenguas, y habla precisamente del abuso de los adultos hacia los niños. El niño llega con el adulto a la espera de cariño, a la espera de amor, de ternura, y el adulto lo puede llegar a malinterpretar pensando que quiere una respuesta sexual. Entonces precisamente es lo que pasa con el paciente. Va en busca de reconocimiento, va en busca de amor, digamos, el paciente, pero se tiene que encaminar eso. Se tiene que llevar al tratamiento, se tiene que evitar responder la demanda del paciente, y él precisamente parece que sí respondía. Sabía cómo responderles, sabía cómo encaminarlas para que él recibiera un beneficio, y posteriormente él decía, no, es que yo soy el psiquiatra o yo soy el terapeuta y tú estás confundida o tú estás confundido. Que a final de cuentas pareciera que en esa cuestión de la perversión van a depositar la angustia sobre el otro, y también aparte de la angustia la responsabilidad del acto que supuestamente ellos iniciaron, ¿no? Y que también no va a ser tan casual o tan común que ese tipo de eventualidades se estén repitiendo en todos nuestros pacientes, como esas mujeres asesinadas, o que todas, como él menciona, no, es que es una fantasía que no solo ella ha tenido, todas mis pacientes han tenido como esa situación. Ese proceso no es normal dentro de un análisis, porque ahí es una situación, como tú lo mencionas, ya de una contratransferencia donde se le está respondiendo a la demanda. Sí, bueno, algo de lo que aquí nos va a mencionar también, entre comillado, siendo como tal una de las cuestiones que responde durante las entrevistas, va a ser que él no podría cuantificar cuántas mujeres ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Que en realidad sus relaciones son bastante cortas, que van de unas cuantas semanas a lo mucho 2-3 meses, y nos dice que a fin de cuentas todas están agradecidas, ¿no? Que el juego que él menciona, que lleva con sus relaciones, ojo con esto, a fin de cuentas es un juego, para él es la vinculación con el otro, dice que eso ha sido un juego limpio todo el momento, y que todas sus exparejas no tienen rencor hacia él, que lo más que han estado con él es agradecidas, ¿no? Y que bueno, que no las culpa a fin de cuentas, ¿no? Entonces, otra vez entrando en esta cuestión de, bueno, el rompecorazones, y que obviamente
a pesar de que en un análisis podría darse este supuesto enamoramiento muy entrecomillado, que podría ser parte de la transferencia, qué curioso que en este sentido todas las pacientes llevan esto con él, ¿no? Obviamente aquí es de lo que están hablando mis colegas, que a fin de cuentas es la contratransferencia y bastante dirigida, ¿no? No va a ser casualidad que todas las chicas que llegan a mi consultorio se enamoran de mí. Pues no, en este caso ya es algo de como tal de él mismo y que le corresponde, ¿no? Podríamos decir incluso que hay deseos homosexuales inconscientes ocultos, porque todas las pacientes se enamoran de él porque le deposita a él el deseo de un hombre, como si él se deseara a sí mismo. Una relación muy narcisista. Entonces de alguna manera lo desplazaba, lo depositaba en todas esas chicas como para confirmar que era muy hombre y que por eso podía conquistar a todas esas mujeres. Aunque podríamos decir que la primera mujer a la que quiso conquistar fue la madre, pero seguramente fue una madre que lo condicionó, una madre que lo utilizó a lo mejor como bastón, como prótesis psíquica, y que de ahí viene aparentemente una perversión. Por ahí, 3 de los presidentes que había sido el analista, o al menos que ahí sí se menciona, también hay que poner un poquito ya en tela de juicio lo que nos va a mencionar, porque va a ser un mentiroso patológico por excelencia, en este caso el doctor Chirinos, ¿no? A esto se le comprueba porque sí, se le dan reportes oficiales donde a Chávez en específico se le pide que dé un reporte médico de su salud psíquica, y él nos dice que es una persona cuerda, que sí, es una persona narcisista, pero que a fin de cuentas no tiene ningún problema en el mandato, ¿no? De otros de los presidentes, además de Chávez, que fue analista, es de Rafael Caldera y de Jaime Lucinchi, ¿no? También presidentes de Venezuela. Él, les digo, en 1988 también trata de ir, y curiosamente frente a la pérdida como tal de las elecciones, él va a decir que todo estuvo manipulado, que él no pudo haber perdido, ¿no? Y a partir de este momento es cuando se dedica ya a la vida completamente de analista, ¿no? De terapeuta o la psiquiatría, y pues como les digo, aprovechando también la fama que tenía. Sin embargo, va a desplegar muchas mentiras, tanto como estas quizás de que no sabe el número de mujeres con las que estuvo, que todas están agradecidas, que a fin de cuentas las pacientes son las culpables, o las víctimas ya son las culpables de los hechos que sucedieron. Aquí nos va a mencionar que tuvo diferentes, digamos, hechos históricos en donde él estuvo involucrado, ¿no? Que él estuvo de la mano de Allende, por allá en Chile, cuando fue el golpe de Estado, que él estuvo en reuniones con el Che Guevara, que él se encontró con Hermann Hesse para ayudar a sus escritos, recordemos el autor de Lobo Estepario, y diferentes vertientes en las que supuestamente él se plantea detrás de golpes de Estado, detrás de revoluciones, detrás de como tal partidos políticos, detrás de iniciaciones, detrás de como tal el presidente Hugo Chávez, incluso nos va a mencionar. Entonces, pues bueno, vertientes en donde el doctor Chirinos, digamos, entra esta cuestión megalómana o de omnipotencia, en donde puedo hacer completamente cualquier cosa, ¿no? Y a fin de cuentas, en donde quizás sí podía hacer cualquier cosa, dado la información que tenía, dado como tal el poder, que a fin de cuentas le da el lugar del analista, en ese momento es pues en su consultorio, ¿no? ¿Y qué es lo que va a realizar? Pues precisamente una manipulación con la información que tenía. Curiosamente, las víctimas, una vez que ven que ya está la condena avanzando hacia el doctor Chirinos, es cuando se animan a declarar, ¿no? Antes, en algún momento, nunca lo habían hecho, incluso personas que habían sido violadas y que conocían, y que muchas de ellas mantuvieron por muchos años el análisis con este doctor, sabiendo que el análisis no iba a ninguna parte, ¿no? Entonces, quizás esto ya nos empieza a hablar de la estructura de como tal mundo, y que pues de lo que estamos hablando es de perversión, ¿no? A fin de cuentas, un rompimiento completamente de la ética profesional del analista, desde la salud psíquica y desde, bueno, cualquier profesión, ¿no? En este caso, el inmiscuirse propiamente con sus pacientes de la manera que lo está haciendo, y el como tal guiar esa terapia, pero de una manera en la que son bajo sus propios beneficios, ¿no? Además de esto, pues ya le sumamos como tal la manipulación que está ejerciendo desde quizás los diferentes puntos, tanto académicos como políticos, y sobre todo también esta cuestión de la mentira que utiliza para no caer en ese desprestigio, ¿no? Una mentira que sostiene quizás muchos hechos o mucha reputación de la que quizás no es merecedor. Por ahí nos va a decir que él es autor de 700 libros, de los cuales pues poco se habla,
¿no? De los cuales quizás ni siquiera existen, ¿no? Imaginemos lo complejo que es como tal hacer un libro, ya no mencionemos 700, ¿no? Y que bueno, él nos dice que muchos no han sido puestos a la luz, etcétera, porque pues simplemente no ha encontrado con quién publicarlos, no ha encontrado quién lo logre. Ahora, ya en la actualidad, pues obviamente nadie quiere tener ninguna relación con Edmundo Chirinos, ¿no? Por supuesto no podríamos decir la parte que yo sé, mi teoría es de Chirinos, porque en este caso pues se cae en el desprestigio, ¿no? Y es un personaje que ha caído en esta doble cara de la moneda histórica, ¿no? Tanto en un olvido, al menos en todos sus logros académicos y políticos, y en una cuestión que ahora vuelve a la luz al ser explotado, por esta, digamos, publicidad, ¿no? Ya les mencionaba por ahí la cinta, este libro también que por ahí lo hace esta periodista, y pues bueno, digamos, utilizado ya como diferentes tipos de mercancía. Tenemos varios mensajes de Carlos. En uno nos dice que esta cuestión era transferencia imaginaria, pero que el analista no debe de ceder ante el deseo del paciente. No, el analista debe despertar el deseo del paciente, pero para que siga yendo, no para que vaya a ligárselo, para que vaya a conquistarlo, a enamorarse. Nos dice también que es la bella indiferencia, eso sería más como de histeria. Este es un caso más bien de perversión, aunque a lo mejor la paciente pues sí era histérica. Tenemos también un mensaje de Marcos que dice saludos al café. Saludos para Marcos. Saludos, Marcos. Graciela también nos manda saludos. Y finalmente Carlos se apunta para la taza. Pues ahí está. Entonces les recordamos que se sigan anotando para la taza y que ya entra la tómbola el nombre de Carlos. Entonces por ahorita es el único ganador, ¿no? Si alguien más se apunta, pues bueno. Y también pues bueno, darle la bienvenida al doctor que ya está por aquí acompañándonos. ¿Cómo están? Buenas. Sigan con su... bueno, darles sigue algunos... Octavio con su tema, mientras acá nosotros... Darles algunos, como tal, datos del próximo curso. Les decía, va a comenzar el miércoles que viene, miércoles 15 de octubre. Como tal va a ser un curso denominado Criminología Psicoanalítica, Análisis de Casos, y que bueno, de lo que va a tratar, a fin de cuentas, es algo que lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estaremos llevando de 2 a 3 casos por semana, por ahí revisando la parte teórica y sobre todo la parte interdisciplinaria, ¿no? En este caso entre criminología, entre psicoanálisis y algunas otras ciencias que nos acompañan, como lo son el derecho, la victimología, y algunas de las ciencias forenses, ¿no? ¿Qué es lo que prevemos? Pues bueno, buscar la vertiente donde podamos encontrar al sujeto analizado desde diferentes posturas, ¿no? Entonces tendremos diferentes módulos, por ahí les mencionaba, algunos de ellos van a ser en pos al criminal sexual, por ahí si mal no recuerdo, desde el fetiche, desde como tal la pedofilia, desde la necrofilia y bueno, algunas otras vertientes, y también algunas agrupaciones criminales, en este caso como lo son las sectas, las pandillas, etcétera. Entonces pues bueno, actualmente estamos llevando un diplomado, incluso algunos de los alumnos por ahí serán parte también de este curso. Los casos son completamente diferentes, entonces pues bueno, también si nos escuchan algunos exalumnos, la invitación a que se unan, ¿no? Comenzamos el 15 de octubre, las sesiones van a ser todos los miércoles en horario de 6 a 9, como tal en las instalaciones de Rosario 766, que está ubicado a 3 cuadras del Hotel Río, bajando por Niños Héroes, y que bueno, la información la pueden encontrar ahora en Café Psicoanalítico, por ahí se han subido algunos pósters, los links a las páginas oficiales, o propiamente hoy en la publicidad también poníamos el link para la página oficial del instituto, que como tal es facebook.com/criminopsicoa, crimino de criminología, psicoa de psicoanálisis. Entonces facebook.com/criminopsicoa, o a los teléfonos 1730-5255 o al celular 3311-140744. Entonces bueno, ahí las maneras de comunicarse. De igual forma pueden dejar ahí un mensaje en la página del café y bueno, ya los redireccionaremos a la página o contestaremos sus dudas. Y pues bueno, eso como tal, ¿no? Si se quieren estudiar, si se quieren como tal inscribir, pues bueno, los invitamos a que continúen la charla amena con Aroma Café ahora en el aula, como se los hemos dicho, y pues bueno, entonces nos veríamos así el siguiente miércoles, ¿no? Por ahora continuamos con el caso de Edmundo Chirinos y bueno, a saber qué más podemos encontrar en este psiquiatra. Bueno, de alguna manera lo que hablabas, Octavio, acerca de esa megalomanía y como del tratamiento a nivel terapéutico, parecería que en ese engrandecimiento que tiene, creyera que tiene respuestas a todo, y que la mejor respuesta al tratamiento para aquellas patologías que sufrían estas mujeres pues era a partir de la, digamos, como si fuera una terapia sexual como tal, en la cual
pues probablemente algunas de ellas creyeron que esto también pudiera haber sido como algo necesario o esencial para esa terapia. Y como les comentaba, me llegaba a resonar esta parte en el caso de un chico que también fue a terapia, y digamos, él pensaba que la terapia psicológica tenía que ver con también esta parte sexual, y que inclusive pues él nunca había ido a un psicólogo, era la primera vez que iba como tal a terapia, y conforme fueron pasando las sesiones, de alguna manera pues se vio totalmente sometido por esta terapeuta, completamente en la perversión de ella, ¿sí? Porque realmente lo hacía hacer cosas que realmente pues digamos en su vida cotidiana en la cuestión sexual tampoco nunca las llegó a hacer, y al final sí terminó violándolo, ¿no? Después posteriormente se da cuenta de que platicando con alguien más pues este tipo de terapia no era normal, vaya, ¿sí? Que era como una cuestión más desviada en cuanto al trabajo terapéutico, y posteriormente vuelve a retomar terapia, pero digamos ya como para reconstruir como toda esta parte que realmente se vio sometido, ¿no? Y perdió esa propia hombría también. Él en alguna ocasión se lo decía, ¿no? Perdí mi hombría ante una chica que se quiso aprovechar de mí, ¿no? Entonces de alguna manera pues también es quitarles ese nombre a esas víctimas, y el quedar digamos en silencio sería ya no significo como mujer, y hasta que de alguna manera se destapa toda la cloaca, entonces es como vuelven a resignificar como mujeres, ¿no? Sí, de lo que estamos hablando, tanto en este caso que nos menciona Ale como en el caso en general de Edmundo, pues es lo que hemos venido diciendo desde el principio, ¿no? El aprovechamiento de esta posición del analista, donde obviamente está en una posición que es desventajosa para el otro, ¿no? Sobre todo el paciente que llega pues con una petición completamente de auxilio, ¿no? Completamente de como tal, por diversas causas, sí, puede ser enfocado, pero en esta cuestión llega por ayuda, ¿no? Y ya veremos cómo es que lo maneja el analista, ¿no? En este sentido, tanto el caso breve o como tal o el caso de Edmundo, pues lo que van a aprovechar es para su propio beneficio, y de alguna manera pues muchas veces queda encubierto de alguna manera la angustia que sienten por la que van directamente a terapia, pero ojo, no es un avance de terapia, sino que lo está sometiendo a otra angustia. Entonces digamos pues es a fin de cuentas poner otro problema y tapar quizás un problema menor, ¿no? Entonces pues muchas veces por esto pareciera que olvidan el problema o la situación por la que están yendo en primera mano, pero porque a fin de cuentas están siendo sometidos a otra. Ahora, no todas las personas que van a terapia conocen cómo es una terapia. Entonces aquí la cuestión que por un momento pareciera que o van a ser influenciados a decir, pues quizás esto sí es normal, ¿no? Quizás lo que me está diciendo pues tiene algo que ver. A fin de cuentas él es el profesional, y sobre todo imaginemos en el caso de Edmundo, el multipremiado, el multilogros, etcétera, pues obviamente ¿cómo voy a refutarle algo, ¿no? ¿Cómo voy a decirle que no? Entonces pues bueno, parte de ello. Y que inclusive podría ser la vertiente que mencionas de disfrazar un síntoma o de seguir agravando el estado del paciente para hacer el análisis en esta vertiente interminable, y que él siga teniendo las ventajas o los provechos que mantenía, ¿no? Sí, ya mencionamos por ahí 1200 fotos de mujeres, por ahí muchísimas de ellas habiendo sido sedadas, sometidas, incluso violadas por este sujeto, y que muy pocas de ellas van a declarar, incluso muy pocas de ellas podríamos argumentar que lo sabían, ¿no? Entonces, pues bueno, de qué manera llevaba esta cuestión médica también de una manera muy torcida, pues es la cuestión en la que Edmundo, pues de alguna manera engañaba a todo mundo, ¿no? Y más que hablar de esa doble personalidad que nos mencionan algunos de los escritores en sus artículos, que muy al estilo Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pues bueno, de lo que estamos hablando es de un sujeto que frente a toda esta cuestión, digamos, de logros, encubría realmente sus propios deseos. Ojo, estos son los propios deseos, no los deseos de los pacientes. No es una cuestión transferencial, como él lo trata de argumentar, ¿no? Sino propiamente la cuestión de abuso que él lleva a cabo. Entonces, Edmundo va a ser descubierto una vez que, bueno, desaparece la chica, volviendo a, digamos, la historia a nivel cronológico, desaparece Roxana, posteriormente es encontrada muerta, y en este caso la madre es la primera que dice, seguramente fue el doctor, ¿no? Obviamente quizás la chica contándole un tanto a su madre, y obviamente sabiendo que por un tiempo habían tenido una relación,
¿no? Se encuentran con el blog, se le lleva a proceso y posteriormente pues va a ser cateada tanto su casa, un penthouse que tenía por ahí en Venezuela y también como tal el lugar donde tenía su consultorio. Ahí son encontradas las fotos y posteriormente en una revisión que fue bastante breve se encuentran manchas de sangre, tanto de arrastre por ahí en la alfombra como también en el diván, ¿no? Sangre que pertenece a Roxana y que se da como tal toda esta vertiente a nivel de que pues fue asesinada por un golpe contundente, al parecer con una lámpara o algún objeto pesado. Y pues bueno, posteriormente fue llevada a un baldío, ¿no? Esa es la historia de Roxana, es también la que inspira esta cuestión de Sangre en el diván, que es como tal un libro que engloba toda esta cuestión periodística de como tal el doctor Chirinos, y que pues bueno, así de literal, ¿no? La sangre había alcanzado al diván, sangre que no solo era la primera ocasión, sino que pues a fin de cuentas ahí había hecho el abuso de múltiples víctimas, ¿no? Después, aquí adelantándonos un poquito la historia de Edmundo, es llevado a juicio, se le van a dictar 20 años de condena y posteriormente él se va a someter a una de las cláusulas de uno de los artículos de la Constitución venezolana, donde dicen que a personas mayores de 65 años cualquier condena puede ser reducida a máximo 4 años y en este sentido también tienen que purgar la condena en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, también conocedor de la ley, obviamente por ahí se asesora de un buen abogado y pues saca provecho de esto, ¿no? Edmundo Chirinos va a dormir en la tranquilidad de su casa y va a morir a sí mismo, por ahí el 6 de agosto del 2010, si mal no recuerdo, tras una neumonía, es puesto en hospitalización, regresa a su casa y ya a finales de agosto es cuando muere, ¿no? Un evento bastante reciente, son 2 años los que se llevan para este proceso como tal, y que incluso es exhumado el cadáver por ahí de Roxana a petición todavía de Edmundo, diciendo que quería que volvieran a sacar las pruebas porque las pruebas habían sido como tal imputadas, porque él decía que pues era increíble que pensaran que la había asesinado de tal manera y quería ver si no había sido víctima de un secuestro express, que era algo que estaba sucediendo en Venezuela, sigue sucediendo, y que por un tiempo eso se creía, ¿no? Que había sido secuestrada, que había sido asesinada y que la habían dejado en un baldío. Cuando pues bueno, vuelve a ser exhumado, imaginemos esta cuestión angustiante para sobre todo la madre, que era la que estaba peleando el caso, y que pues bueno, se vuelve a declarar lo mismo, sí fue Edmundo Chirinos, ¿no? Entonces, pues bueno, un proceso largo, un proceso también cruel para en este caso los implicados, de una cuestión de victimización secundaria, y pues bueno, digamos, Edmundo nuevamente en bastante palabrería que no tenía nada que ver, ¿no? Y bastantes mentiras sobre todo. Tenemos por aquí varios mensajes. Nos dice Leonardo Arias, que se apunta, también Ismael Sevilla, Angélica, Cari Hurtado dice saludos al doctor, que también se apunta para la taza. Gabriela Camacho. Saludos, Karen. Gabriela Camacho también se apunta para la taza y dice, ¿por qué las drogaba si se suponía seductor? Pues bueno, aquí vamos a poner en tela de juicio su seducción entonces, ¿no? Así como él va a venir con esta vertiente de que por cuestión de transferencia era que ellas se enamoraban, pues entonces vamos a ver entonces seducción de dónde partía, ¿no? El que se creyera un Don Juan, pues bueno, también vamos a ponerlo bastante en tela de juicio, y obviamente pues no era suficiente para que una chica dijera que sí a esta actividad sexual que le iba a proponer. Tendríamos que pensar también con qué la sedaba, porque por ejemplo existe una sustancia que se llama ketamina, que se conoce como el suero de la verdad. Entonces podría ser que durante esa administración de medicamento, incluso algunas veces se llevó a tratar como terapia, se hacía hablar al paciente como una especie de hipnosis, y tal vez de ahí sacaba cierta información y con eso trataba a lo mejor de seducirlas posteriormente. Sí, Roxana va a ser, digamos, asesinada porque empieza su investigación muy personal a nivel de quién es Chirinos, pero sobre todo quién es en la parte oculta. Va a tener bastante información y va a mantener una relación con él a lo largo de algunos meses, y a partir de esto se da cuenta pues que ni es la única, y pues también digamos las otras pacientes están sufriendo un proceso quizás igual a ella, ¿no? Él con su cuestión de si dices algo pues voy a descubrir tal o cual cosa. Esta era una chica que había estado o había llegado a Caracas para estudiar y que por ahí estaba en el 8º semestre de su carrera, una cuestión de medios audiovisuales, por ahí trabajaba de auxiliar en un programa de la televisión de Venezuela,
pero pues bueno, más allá de eso había iniciado su proceso terapéutico y a partir de eso había sido pues completamente manipulada, ¿no? Entonces, ya una vez que ella empieza con esta cuestión, vamos a ver, pues a fin de cuentas también muy periodística, ¿no? Ella le gustaba la televisión y se quería dedicar a ello, y parece que toma el caso Chirinos, su propio caso de investigación, y pues esto va a ser lo que la lleva a su muerte, ¿no? Entonces, a partir de eso que tiene bastante información, pues parece que es la disputa que tienen en el consultorio, y ahí es donde es asesinada, ¿no? Chirinos nos dice que pues realmente a él le sorprendía que hubiesen creído esta cuestión de que él fuese culpable, y que sobre todo pues sabiendo quién era él, ¿no? Otra vez tratando de vivir de éxitos quizás pasados, pero pues bueno, ya no le resulta. Algo que llama mucho la atención es lo de la madre, porque la madre de Roxana ya sabía cómo era él, pero quizás su propia madre ya sabía cómo era Edmundo, como si tratara de revelarle ya posteriormente. Incluso el exhumar el cadáver es como para que hubiera un efecto retroactivo, un trauma, que igual se revela en las fotos de todas las chicas, que muchas de ellas a lo mejor no lo sabían, o que en ese momento todavía no sabían que era algo malo, digamos, era parte de la terapia. Y en el momento que empieza la investigación y se dan cuenta de que fue violación, entonces ahí llega el trauma para todas ellas. Y de nuevo él utiliza su posición, sabiendo que es un adulto mayor, sabiendo que en su país las leyes dicen que no pueden estar más de 4 años y que no van a estar en un reclusorio, sino que van a estar en sus casas, y finalmente termina viendo cómo sufren todas estas chicas, todas las familias, mientras él duerme tranquilo. Sí, el perverso va a vivir en esta posición de goce. Y aquí, pues como lo va a ser tanto por esos éxitos pasados y ahora por su historia criminal, ¿no? A fin de cuentas, si ya se destapa todo, pues bueno, va a aterrorizar, digamos, frente a ese discurso constante a nivel, pues, de todas las víctimas que existieron, ¿no? E incluso dándoles una cuestión de ni siquiera las recuerdo, ¿no? No fueron trascendentales para mí. Van a haber víctimas que surgen a declarar contra Chirinos de incluso 20 años atrás. Recordemos que tiene 50 años de carrera como tal el doctor, y en este sentido, pues quizás toda su carrera fue forjada así, ¿no? En múltiples como tal mentiras, manipulaciones, etcétera, y que bueno, a pesar de todos los estudios que tenía, incluso en universidades reconocidas, pues aquí entrarían a tela de juicio cómo es el logro que lleva a cabo en su país, ¿no? Sobre todo, que a fin de cuentas, pues bueno, tanto él nos dice, es una política muy corruptible, y la critica bastantes veces, pero pues también forma parte de ella, ¿no? Entonces, en el caso como tal doctor Chirinos, pues bueno, hablamos por supuesto de perversión, una perversión que es desde estructura, por aquí sobre todo la parte sexual, que es la que resalta más, desde el voyerismo, desde como tal la violación, y desde como tal el aprovechamiento de su posición, ¿no? Y sobre todo buscando siempre posiciones de esta manera, ¿no? Donde pueda tener un control hacia los otros. Entonces, tanto como director, como rector, como candidato a presidente, como en este caso psiquiatra, como médico, etcétera, pues siempre buscando esto, ¿no? Y lo que decíamos en un principio, quizás todos estos estudios o toda esta búsqueda de comprensión de la psique del sujeto, pues no era más que la búsqueda de la comprensión, donde muchas veces el perverso lo último que sabe es su falta, ¿no? Y como tal, lo último que sabe es de dónde se produce esta insatisfacción que es encaminada hacia el goce, ¿no? Incluso yo podría decir que el homicidio ni siquiera lo piensa, lo hace, pues ya sabe que no le van a hacer nada, ya sabe que lo hace burdamente, incluso lo hace con cinismo, porque sabía que lo iban a detectar, sabía que lo iban a descubrir tarde o temprano, y cuando lo descubrían ya iba a ser muy tarde, porque no lo iban a poder meter a la cárcel. Parece que es el último logro en su carrera, ¿no? La última parte donde va a buscar el reconocimiento, y donde a fin de cuentas le lleva todos los últimos años de su vida. Y parece además que ya sabía que no tenía tan buena salud. Sí. Por aquí les vamos a hacer una enumeración de las sesiones que vamos a tener en el diplomado. Bueno, en el curso van a ser 14 sesiones en total. Por aquí, bueno, se las dirán. Bueno, la primera sesión serán ciencias fundamentales en el estudio criminal, la segunda será modelo psicoanalítico y criminológico, la tercera corresponde a psicopatía y sociopatía, la cuarta al análisis de un narcotraficante en la primera parte, la quinta al análisis de un narcotraficante en la segunda parte, sexta análisis de un dictador, séptima análisis de una secta, octava el criminal sexual desde la pederastía, la novena el criminal sexual con la necrofilia, la décima el criminal sexual desde el fetichismo, posteriormente en la onceava la pareja criminal, doceava el criminal en el arte, la treceava el análisis de un caso criminal y en la última sesión, bueno, las conclusiones y las evaluaciones correspondientes.
Muy bien, pues esas son las 14 sesiones en total que desprende nuestro curso. Les digo, la modalidad presencial comienza la siguiente semana, el miércoles, en horario de 6 a 9. Así es como vamos a estar llevando todas las sesiones semanalmente. Y también la invitación para la gente que nos escucha de fuera de aquí de Guadalajara o incluso de México, sí, a que nos como tal contacte también, porque la modalidad de distancia pues también está como tal ofertada, ¿no? Entonces, tanto en línea como en presencial, para que se anoten, para que como tal manden sus dudas y demás que puedan tener, y para que nos visiten a través de las diferentes redes sociales. En Café Psicoanalítico, como les decía, ya pueden encontrar los pósters, por ahí incluso de donde por aquí les hablaron de las sesiones, los costos también, y como tal, si no, pues directamente en la página del instituto, www.facebook.com/Criminopsicoa. Y las tazas las gana Carlos y Angélica, para que pasen en la semana por ellas. Pues bueno, pues Carlos y Angélica son los ganadores, y no sé si hay más comentarios, creo que ya son todos, ¿verdad? Sí, creo que sí, son todos. Pues bueno, entonces, hablando de doctor Chirinos ya como conclusión, pues quizás parte de lo que decíamos, ¿no? Un sujeto que surge de esta perversión, que obviamente aquí la intelectualidad que tiene, quizás pues no podemos tampoco ponerla en duda, ¿no? Obviamente los logros que tiene o que hace a lo largo de su vida, pues son los que llevó a cabo, ¿no? Sin embargo, ya no solo es una cuestión que quizás se podría pensar, como por ahí planteaba Domingo, por la edad, ¿no? Obviamente sí, la estructura y como tal la perversión avanzó hasta tal manera en la que Domingo nos dice, pues una de las vertientes que podríamos tomar es el cinismo con el que hace su último asesinato, ¿no? No voy a ser descubierto, pero sin embargo no es una cuestión que con la edad haya surgido, ¿no? Esto, el cinismo sí se produce quizás con esto, ¿no? La perversión sí se, valga la redundancia, perversiona, ¿no? Pero previamente a eso, toda su carrera, a fin de cuentas, estuvo sustentada en esta cuestión de violaciones, de voyerismo, de como tal seducción hacia el otro, de aprovechar como tal su pauta en donde se encontraba, y como tal mentiras como las que ya les mencionaba, ¿no? Que había estado en todos los golpes políticos, ya no solo de su país, sino de Latinoamérica, que había estado por ahí en entrevistas y ayudando a políticos también de otros países, como Allende, como el Che Guevara, como Fidel Castro, como el propio Chávez, y que incluso había ayudado a escritores como Hermann Hesse. Pues bueno, obviamente esto ya hasta nos parecería una demencia senil, ¿no? Sin embargo, pues de lo que estamos hablando es de esto, ¿no? La mentira como también avanza, siendo parte de esta mentira patológica que puede estar en su estructura. Es como si hubiera estado estirando una liga a ver hasta cuándo se rompía, y finalmente sí termina por romperse. Ya lo que hace por último de sus actos, pues es este asesinato. Antes quizás no había llegado al asesinato como tal, pero sí había podido controlar a todas sus víctimas, ¿no? Así como les menciono, una señora ya de 60 años que nos decía que hace 20 años le había pasado una violación. Entonces, pues bueno, con esto concluimos el tema, la invitación a que lo investiguen un poco más, y la invitación a que se unan en el aula, también a la charla amena en el estudio interdisciplinario. Que tengan muy buena noche y bonita semana. Buenas noches, gracias por escucharnos. Hasta la próxima, buenas noches. Que tengan muy buena tarde.